Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Yeka Experimentos. Estas figuritas que estáis viendo la hemos hecho con esta impresora de resina, impresora 3D, la Geeetech Alcade. Súper sencilla de montar, como vimos en un vídeo anterior, os lo dejo por aquí arriba y si no al final del vídeo también podréis ir a visitar cómo se hace. Pero lo que estáis viendo es un súper resumen. Lo más complicado es ajustar la base donde vamos a imprimir las piezas, que recordemos que se imprimían al revés. Esta es la cubeta, le quitamos el polvo o pelusías que pueden haber quedado y comenzamos. Creamos el primer archivo, Baby Yoda. Lo descargamos, eso sí, el archivo desde la página Thingiverse, que es la que yo siempre acostumbro a hacerlo, y lo importamos en el programa gratuito Chitybox, que es este. Lo primero que tenemos que hacer es ahuecarlo, luego crearle unos agujeritos para drenar la resina que se quede dentro y por último ponerle los pedestales o las columnas para la impresión. Yo le doy todo automático y realmente así me ha funcionado bien. Para otro tipo de piezas, otras dimensiones, ahí no me meto, pero para las que vais a ver en este vídeo me ha ido genial. Ahí las pasamos al USB, lo pinchamos en la parte trasera y ya podemos comenzar a imprimir. Eso sí, antes hay que poner la resina con los guantes de protección, siempre un EPI, guantes, gafas y mascarilla, porque esto es muy tóxico, y hacerlo en una estancia que esté aireada. Bueno, aquí cometí un error, que hay burbujitas. Bueno, pues esta pieza se despegó. ¿Por qué? Porque era la primera vez que lo usaba y no sabía que estas burbujitas iban a afectar luego a la hora de adherirse a la cama. Así que fijaros que no hayan burbujitas. Movéis en sí la resina, pero luego os esperéis a que las burbujitas desaparezcan. Si lo hacéis bien, os imprimirá sin problema, como en la segunda vez o segundo intento que yo hice. Se imprimió en unas 3 horas, creo. No es mucho realmente, os puedo decir que es un tiempo normal para este tipo de impresoras. También tengo que decir que el tema de imprimir da igual, no es como las de filamento. Aquí da igual lo que imprimas, lo que importa es la altura. Luego veremos que imprimimos varias figuras a la vez y el tiempo es el mismo, así que lo que importa aquí es la altura y el perímetro, pues eso, da igual. Vamos a limpiar la pieza de resina con alcohol isopropílico, y si fuera lavable al agua, cosa que la mía era, y la verdad es que no me di ni cuenta, pero la estoy limpiando con alcohol isopropílico y se limpia perfectamente, o sea que no hay problema. Pero si es lavable al agua, lo hacéis al agua porque el alcohol isopropílico es más caro. En cualquier caso, luego hay que quitarle las columnas, y esto se puede hacer porque aún la pieza no está curada. Eso hay que hacerlo con luz ultravioleta. Yo voy a usar esta linterna que, aparte de ser linterna normal, tiene esa función de luz ultravioleta, pero hay cabinas que realmente no son muy caras, que son mucho más cómodas porque las metes dentro las piezas y ya está. O también puedes dejarlas al sol, las dejas 15 minutos al sol que pegue fuerte y ya está, estarían curadas. ¿Qué quiere decir curadas? Que se endurece la resina y ya está, están limpias, le hemos quitado las columnas y están curadas. En este momento ya podríamos quitarle esas imperfecciones que vemos en la espalda. Eso es por las columnas, se podrían quitar enmasillando, lijando un poquito y pintar, eso sí, con pinceles muy finitos porque la figura es realmente detallada. Vamos a imprimir la segunda, Mei Kusakabe, de Mi vecino Totoro. Si no habéis visto la película, verla porque está muy chula. Y las dimensiones de esta figurita más o menos son las mismas que las del Baby Yoda, por lo tanto tardó poco más o menos lo mismo. La cuestión es que me di cuenta que es súper sencillo tanto descargarte el archivo como pasarlo al programa para luego exportarlo al pendrive para meterlo en la máquina, y simplemente tienes que saber lo que quieres hacer. Puedes hacer de todo porque hay archivos de este estilo súper detallados en Thingiverse para parar un carro. Es increíble la de gente que se dedica a hacer este tipo de figuras 3D para que la gente se las descargue gratuitamente. También hay de pago, y aún es más, podemos hacer figuras de varias piezas, un brazo por aquí, otra pierna por allá, el torso, luego lo unimos como si fuera un puzzle y haríamos figuras muy grandes con unos detalles brutales. Hay que decir que esto de la impresora 3D yo no lo conocía, pero es un mundo grandísimo donde hay una enorme comunidad y se abre un abanico de posibilidades, vamos, alucinantes. Vamos a imprimir varias piezas a la vez. En este caso he puesto 4
el Predator, Mandalorian, la rana Pepe y un cubo de estos de Portal. Y bueno, pues como veis, la superficie es mucho más amplia, pero la altura, quitando por la rana Pepe, que es bastante alta, y me tardó como 4 o 5 horas en hacer todo esto, pero es por eso, porque la rana Pepe al final fue más alta de lo que creía, porque haciéndola tan chiquitita pues no me interesaba. Como veis, hemos hecho los agujeros, hemos ahuecado las piezas y ahora vamos a poner las columnas. Aquí, claro, como he aprovechado o he intentado aprovechar tanto la cama, se me han salido algunas columnas del perímetro, esta raya azul que tenemos que hace el contorno. Aquí inicialmente pensaba que estaba bien, pero me sale un error como que no, que hay alguna pieza que se ha salido, así que volvemos a acomodar las columnas. Las columnas se pueden acomodar, ponemos más, restamos, podemos poner más finas, más gruesas, medias, así que esto cada uno, bueno, con la experiencia se va ajustando, bueno, la impresión a cómo más convenga en cada momento. La pasamos al pendrive y nos ponemos de nuevo a imprimir. En este caso me la jugaba porque digo, madre mía, cómo se me despegue, era la primera vez que imprimía tantas cosas a la vez y después de 5 horas, que quiero que os diga, no apetece nada volver a imprimir porque la pieza, si se ha despegado, no la ves hasta que empieza a salir de la cubeta. Entonces, claro, para entonces puede haber pasado perfectamente casi 1 hora. Pero en este caso la impresión genial. Yo creo que son 3 factores lo que pueden echarte a perder, bueno, 4, que se quede sin resina, que la base esté mal nivelada, que tenga burbujitas la resina, y por último que haya algún trocito de material en el fondo que impida bajar la base, pero eso tiene una solución que luego veremos, cómo se limpia esa base para quitar trocitos que puedan haber quedado. Bueno, como veis estamos quitando las columnas y hemos limpiado ya, así que resta curar. En este caso aquí sí que he echado a faltar un montón lo que es la cabina de curado de ultravioleta, porque he tenido con la linternita, pues eso, como 5 minutos a cada una y a bocajarro, hasta que terminé de curarlas, o sea, de endurecerlas. Así que, bueno, aquí tenía mis piececitas que luego veremos. Pero ahora, después de trabajar, toca limpiar. Mantenimiento de la impresora. Súper sencillo, entre comillas. Realmente no es complicado. Lo más complicado es ensuciarte o mancharte. Aquí vemos que tenemos en la propia impresora una función para limpiar la base. Se ha creado durante 15 segundos luz ultravioleta que ha endurecido la base y la hemos retirado. Con eso retiraríamos todos los trocitos. Ahora la resina que ha quedado en la cubeta la podemos aprovechar, pero puede haber quedado algún residuo también que se nos ha escapado, así que ponemos un papelito o un embudito con algodón abajo, no hace falta mucho, y después de unos segundos habrá pasado la resina totalmente limpia. Limpiamos la boquilla y cerramos, y podemos reutilizarla pues hasta que se nos termine. La cubeta, a limpiarla con un cepillito o una brochita que no sea muy dura, y con alcohol, o en este caso que podía haberlo hecho con agua, la limpiamos para dejarlo todo limpio. Muy importante, estamos hablando de un producto, el de la resina, pegajoso, corrosivo, y el dejarlo aquí sin limpiar va a hacer que nuestra impresora al final pierda horas de uso porque se estropeará. Ahora vamos a ver el resultado final, cómo han quedado las piececitas. El Predator, la rana Pepe, el Mandalorian, por detrás los cubos del Portal, han quedado muy chulos, así que a comprar pinceles y pinturas para pasar una buena tarde de fin de semana.